Padre, estábamos viendo estos videos, bienvenido a Sin Filtro por Univista TV. En uno de ellos me sorprende porque es la celebración de la fiesta de San Juan y estábamos viendo precisamente a muchos residentes de La Guaira invocando a que la tierra tiemble. Es una fiesta que era católica porque es el primo de Jesucristo, San Juan Bautista, pero que ha convertido en una suerte de sincretismo, magia, brujería. Esto tiene algo, como dicen algunos, de responsabilidad en estar invocando al diablo. ¿Se lo puedo preguntar de esa manera? Desde siempre el poder maligno tiene su influencia en la sugestión humana y por supuesto cuando se unen el sincretismo con el esoterismo se produce toda una situación de maledicencia sobre un país. Y no es nada extraño que el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan Bautista desde el mundo católico, pero que ha sido utilizado por el mundo oscuro, el mundo esotérico, como una manera para interpretar ciertas acciones malévolas sobre personas y sobre situaciones, se combinaran en ese día. En lo particular, Alejandro, no creo que el poder maligno tenga tanta potencia como para hacer temblar una ciudad como ocurrió en Caracas y La Guaira y en otras zonas de Venezuela. Lo que sí creo es que todavía nosotros los venezolanos estamos salpicados por esa terrible peste de esoterismo que sembró el pasado mandatario que ya está de feliz memoria para muchos y de mala memoria para otros. El dictador. Yo estoy convencido de que la brujería todavía persiste en la política venezolana y el esoterismo es una política de Estado de la actual situación gubernamental que está dirigiendo el país. Fíjese, usted no le da tanto peso. Estamos en un momento importante de cambio después del 3 de enero. Cuando llega Chávez al poder, ocurre el deslave de La Guaira. Hoy ese estado está sufriendo lo mismo cuando se está esperando un cambio. Usted me ha mencionado que no cree que el mal tenga tanto poder. Yo lo he escuchado en algunos momentos e incluso hicimos un espacio para Univista donde relató de toda la brujería, toda la desaparición de niños, todos los sacrificios humanos que se hacían. Realmente cree que realmente esto tenía que ocurrir, no es un aprendizaje del cielo, no es una factura que nos está mandando la vida, no es karma, padre. Cuando entra un sistema malévolo en un país, como fue el que entró en el año 98 a Venezuela y se constituyó en el año 99, y empezó toda la tragedia, Alejandro, toda esta tragedia política, social, económica y espiritual, moral y militar, entró con una situación de sufrimiento geográfico, que fue el deslave del Estado Vargas el pasado 15 de diciembre del año 99, que coincidió con la aprobación de la actual Constitución Bolivariana. Allí comenzó toda la tragedia, porque no se respetó la vida. Inclusive, el infortunado dijo en aquel momento lo que repitió Bolívar en el terremoto de Caracas, cuando en el año 1812 el Libertador dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esas mismas infelices palabras las repitió Hugo Chávez Frías en la mañana del domingo 15 de diciembre del año 99, cuando en vez de suspender aquel referendo consultivo para aprobar o no la Constitución actual, ellos más bien hicieron caso omiso a esos miles y miles de muertos del deslave de Vargas e impusieron el sistema político. Después del año 2000, Alejandro, el pretexto para empezar a robar y empezar a saquear el país fue la ayuda al Estado Vargas, que comenzó con el Plan Bolívar 2000 y el famoso Fondo Único Social, que fue el epicentro, ya no de un terremoto geográfico o de un deslave, sino del deterioro económico de un país. Y que ahora, en esta situación de itinerato que estamos en esta realidad venezolana, que para muchos todavía es inexplicable,
nosotros tengamos esta tragedia el 24 de junio con la fiesta de San Juan. Por supuesto, cabe la posibilidad de relacionar lo que ellos invocaron al diablo en ese momento con lo que pasó en el suelo geográfico de Venezuela. Sin embargo, tengo que decirte que no es el primer terremoto que ocurre en esa zona y no es el primer sismo grande que sufre Venezuela. Ya nosotros, como país, hemos tenido desde el año 1641 diferentes terremotos. En ese año, 1641, fue el terremoto de San Bernabé, el 11 de junio, que destruyó casi el mismo sitio, Caracas, La Guaira. El segundo terremoto que la historia de Venezuela nos narra fue en 1812, conocido como el terremoto del Jueves Santo, porque coincidió con esa fecha religiosa de Semana Santa. Fue un terremoto donde casi hubo 20.000 muertos y fue precisamente un 19 de abril. Imagínate tú, ¿no? En el año 1900 fue el tercer terremoto grande de Venezuela, conocido como el terremoto de San Narciso, el 29 de octubre. Allí se destruyeron varias zonas como de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y una parte de Carabobo. El quinto terremoto fue el terremoto llamado de Caracas, también conocido como el terremoto de Santa Marta, ya que fue el 29 de julio del año 67, donde hubo más de 200 muertos. Claro, padre. Ese terremoto fue... Perdona que lo interrumpa, pero sabemos, y no quiero mezclar aquí pensando que los fenómenos naturales tienen que ver con esta tragedia de nosotros. Estamos en eso absolutamente claro. Pero quiero aprovecharme de su experiencia y la cercanía que tuvo en algún momento usted con el dictador fallecido Hugo Chávez Frías y lo que está ocurriendo actualmente. Fíjese, dejamos de adorar, y esto quiero ser lo más responsable posible. Yo soy católico, apostólico y practicante de la iglesia romana. Veo que el hombre ha dejado de adorar a nuestro Creador, han desviado, e incluso en el liderazgo político pasó con Chávez, ya hablaremos nuevamente de sus rituales, lo resumiremos, pero actualmente es el líder político que es más importante. Tiene que tener un papel protagónico y todo el mundo apunta a ello. Entonces, lo decía el padre al comienzo de este espacio, que no vamos a mejorar hasta que no pongamos a Dios en su lugar y al hombre en su lugar. El político ha dejado de ser una figura pública, se ha convertido en una especie de mesías. Ejemplos recientes, Capriles, Guaidó, María Corina Machado. ¿Qué responsabilidad? Y es una pregunta muy amplia, pero me gustaría escucharle su respuesta. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de las tragedias naturales que estamos viviendo, que además se producen, pero se prolongan por el efecto del ser humano? El que está con Dios tiene el bien, tiene la bondad, tiene la justicia y la paz, y tiene la vida. El que está con el diablo tiene la muerte. Así de sencillo, Alejandro. Es decir, sabemos perfectamente que estos sátrapas que están actualmente en el gobierno, por decir gobierno, es un narcorrégimen, están adorando al diablo. Y muchos sectores ligados a este narcorrégimen están imbuidos dentro de la brujería, dentro del esoterismo y dentro de todas estas ciencias ocultas y llenas de maledicencia. Eso no pasa desapercibido en un país que tiene ya casi 28 años adorando a Satanás, adorando al diablo, hablando de la muerte, hablando del pacto de sangre, haciendo pactos esotéricos, haciendo pactos fáusticos. No puede pasar desapercibido en una nación que además que fue sumergida al robo y a la corrupción, al pillaje y al narcotráfico, se le sumó toda esta situación de maledicencia y toda esta situación de brujería. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una cosa no tiene tanta fuerza en la naturaleza como es el mal, pero sí tiene una fuerza de sugestión y una fuerza de que nosotros no podemos seguir aguantando una nación que está adorando al diablo, que está adorando la muerte, que han hecho pactos de sangre, que han hecho sacrificios humanos para imponerse en el poder.